Bueno, antes que nada, sean todos muy bienvenidos a esta clase de la escuela. Hoy vamos a ver la diferencia básica que hay entre el pecado y los pecados. Y vamos a terminar entendiendo la situación del hombre pecador. Entonces el título de esta clase se llama El pecado, los pecados y el pecador. Si logramos hacer esta diferencia o esta diferenciación en nuestro abordaje hacia la palabra de Dios y en nuestro diario vivir, esto nos va a traer un entendimiento muy profundo y depurado de nuestra próxima unidad, que, bueno, la unidad, digamos, que ya estamos abordando, que es la salvación. ¿Se acuerdan que venimos hablando de la salvación en el espíritu, la salvación en el alma y la salvación en el cuerpo? Una salvación tan grande que es tripartita y abarca las tres partes del hombre, ¿sí? Bueno, les pedí que vengan conmigo a, a Romanos 7. Estamos acá. Denme un ok ahí si se ve bien. Si se ve Romanos 7, dame un ok. Ok, bueno. Vamos a leer Romanos 7. ¿Está bien? Ok. Arrancamos acá. Romanos 7 del 19 al 25. Este es el texto base que vamos a abordar para entender la diferencia fundamental entre el pecado y los pecados. El pecado es una cosa y los pecados son otra cosa. Cuando entendemos esto, tenemos la mitad de la batalla ganada. Entonces, si se está viendo ahí la pantalla, dame un OK, reaccioname con un OK ahí en el Zoom, así te puedo ver si se está viendo acá los versículos, ¿sí? OK, bueno. Y vamos a leer. Dice Romanos 7 del 19 al 25, porque no hago el bien que quiero, ¿sí? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? En mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Ok? Entonces el pecado se puede asociar a el mal. Porque según el hombre interior, está hablando Pablo desde su posición de nacido de nuevo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo descubre que hay una ley llamada la ley del pecado, o sea, una constante como la ley de la aerodinámica, la ley de la acción y reacción. Algunos podrán decir, bueno, la ley de la gravedad, que es una constante. ¿Qué significa esto? Que es algo que nunca falla, que es una inclinación interna del hombre hacia pecar. Y esto está en sus miembros pecaminosos. Y él llega a esta conclusión y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Miren la mentalidad de alguien realmente arrepentido de lo que es. Pablo se arrepintió de lo que él era, no solamente lo que él hizo. Él descubrió que en sus miembros había una ley que lo llevaba cautivo con una fuerza brutal a pecar. Y esa ley él denomina la ley del pecado que está en mis miembros. Y acá él descortina un término que es el pecado. Algunos le llaman el pecado original, el pecado
como naturaleza, no como algo que yo cometo. No es un pecado que yo cometo, por ejemplo, mentira, sino que es el pecado como toda una naturaleza que da sustancia al viejo hombre en el engaño y la mentira que fue inoculada por Satanás desde el huerto del Edén cuando el hombre cae. Entonces, de ese hombre, Pablo se arrepiente y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ese sí nos va a librar de este cuerpo de muerte en la salvación en el cuerpo con la resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos mortales en cuerpos incorruptibles. Él nos va a salvar de este cuerpo de muerte. Y él dice entonces, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Así que yo mismo, dice, acá saca la conclusión, con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y acá estamos delante de una constante, de una ley, de algo que si yo decido medir fuerzas contra esta naturaleza que se llama el pecado, voy a caer. Entonces, el pecado se refiere a la naturaleza interior que poseemos, a la naturaleza del viejo hombre. Si bien el viejo hombre fue crucificado con Cristo, todavía nos queda la experiencia con ese viejo hombre que la Biblia define como la carne, ¿sí? Entonces el viejo hombre murió, fue sepultado con Cristo, crucificado con Cristo, sepultado con Cristo, ¿sí? Ahí quedó el viejo hombre. Pero todavía tenemos esa sustancia que habla de una experiencia, nuestro recuerdo con ese viejo hombre, ¿sí? Que la Biblia lo define como la carne, y la carne a la vez trabaja bajo una ley que es la ley del pecado. ¿Y qué es entonces el pecado? El pecado es mi naturaleza, es una cuestión interna. Y por causa del pecado, digamos, del pecado original, que yo ya lo traigo de nacimiento, se producen los pecados, que serían las transgresiones. Entonces, el problema principal no está en los pecados, sino en el pecado, porque el pecado es como si fuera el árbol y los pecados, los frutos de ese árbol. Entonces yo tengo fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, mentiras, celos, pleito, orgía, borracheras, disensión, división. Todos esos son pecados o obras de la carne, pero la raíz, la matriz que los origina es el pecado. Todos esos son pecados en plural, pero quien los origina es la naturaleza, que es el pecado que habita en mí. Ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Y encuentro que hay una ley, y esa ley me domina brutalmente cada vez que yo decido medir fuerzas contra el pecado, apoyado en mí mismo, voy a pecar. Pero la buena noticia es que además de esa naturaleza, tengo una nueva naturaleza también coexistiendo, que es la naturaleza divina, la naturaleza del Hijo de Dios, el espíritu procesado del Dios triuno, impartido para habitar en mi interior, me va haciendo partícipe de esa naturaleza divina a través de grandísimas promesas que vamos alcanzando, en donde se empieza a producir otro tipo de fruto, que es el fruto del Espíritu. Y Pedro lo va a decir. Entonces, a la fe agreguen conocimiento, y el conocimiento dominio propio, y el dominio propio paciencia, y a la paciencia amor fraternal. ¿Se dan cuenta? Dimensiones de la naturaleza divina, no es el punto hoy, pero es la otra contraparte. Siempre la Biblia nos va a decir que en nuestro interior existe una lucha entre carne y espíritu, para que no hagamos lo que nosotros queremos. Ambos se oponen y tiene todo que ver con esto. Fíjense este punto que les voy a mostrar acá. Estamos viendo acá la introducción, ¿sí? Estamos acá. Confírmeme si se ve la introducción.
Dice el pecado, los pecados y el pecador. El pecado se va a referir a mi naturaleza. Los pecados se va a referir a las acciones que son el fruto de esa naturaleza. Y el pecador soy yo. Entonces, soy un pecador cuya naturaleza es el pecado y los frutos de esa naturaleza son los pecados, ¿ok? Entonces, Dios no perdona el pecado, Dios perdona los pecados, ¿está bien? A el pecado Dios lo crucificó en la persona de Jesucristo. Por eso la Biblia me dice que a aquel que no conoció pecado, Dios lo tornó pecado en esa cruz para que nosotros fuésemos hechos en él, en Cristo, justicia de Dios en la tierra. Entonces, Cristo se posicionó en esa cruz, absorbió todos los pecados de la humanidad a través de su omnipotencia, los montó sobre su cuerpo débil de hombre, que era un cuerpo que nunca había pecado, pero estaba en la semejanza de un cuerpo como el nuestro, como el cuerpo de cualquier pecador que tiene hambre, sed, sueño, que se fatiga, ¿sí? Cristo monta sobre su cuerpo en esa cruz y el cuerpo no da abasto, explota. Entonces, en esa cruz, el Hijo de Dios es sometido onda tras onda tras onda a la ira del Dios justo. Porque el atributo de Dios, que es justicia, requiere la muerte o la sangre de alguien por causa de los pecados. El alma que pecare, ésta morirá. Y esta es la buena noticia del Evangelio, que ya otro murió en nuestro lugar en esa cruz, no llevando una muerte natural por causa de la lanza romana, no. Lo que absorbió Jesucristo en la cruz fue la propia ira del Dios vivo, que es justo y demanda justicia. Dios sería injusto si no hubiera crucificado a su propio Hijo. En otras palabras, nos debería dar la muerte eterna a nosotros. Pero esa es la buena noticia. No te hace falta pagar con tu vida la muerte eterna, que es tu deuda. La Biblia define la muerte como el salario del pecado. La paga del pecado es la muerte. O sea, al final de tu vida pecadora, el salario que te da Dios es la muerte. Pero la buena noticia es que Jesucristo en la cruz murió por vos y por mí para que nosotros podamos morir en Él y ser hechos nuevas criaturas. Esa muerte nos sustituye en primera instancia para salvación en el Espíritu, pero también nos incluye para nuevo nacimiento. Entonces, ¿Cristo murió por mí en la cruz? Correcto. Yo morí también juntamente con Cristo en la cruz, también es correcto. Entonces la muerte de Jesucristo en la cruz me sustituye porque la ira de Dios se derramó sobre él y no sobre mí, pero también me incluye para que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí, yo pueda tener un encuentro con el Cristo crucificado, verme en él como Cristo, el representante de toda la humanidad, el último Adán, me incluye en Cristo, ¿sí? Dios me crucifica con Cristo, me sepulta con Cristo, me resucita con Cristo y me sienta en los lugares celestiales con Cristo. Esa es mi posición en el Espíritu, por eso soy salvo una vez y para siempre en mi Espíritu. Y desde esa posición yo empiezo a vivir un proceso de santificación, de transformación en mi alma, de renovación diaria y de conformación a Cristo, que la Biblia lo define como la salvación en el alma. Y ahí es donde Dios trata vez tras vez, tras vez, tras vez, en un embate violento con nuestra alma por causa de nuestra naturaleza de pecado. Entonces, fuimos salvos de la condenación del pecado. Cristo la pagó. Pero estamos siendo salvos del dominio del pecado para que esa naturaleza corrupta de pecado no nos domine. ¿Cuándo entró esa naturaleza a la humanidad? Cuando Adán decide pecar en el huerto del Edén. Cuando Adán peca en el huerto del Edén y come la comida de Satanás, el árbol del conocimiento del bien y el mal,
Satanás se inocula en la carne del hombre. Por eso Jesucristo tiene que venir en un cuerpo de carne, en semejanza, un cuerpo de semejanza de pecado, que nunca pecó, pero tenía las limitaciones de todo hombre pecador, pero él nunca pecó, razón por la cual en aproximadamente 3 horas y un poco más, ya que en realidad ya comienza desde Getsemaní a montar sobre sí los pecados de la humanidad, pero 3 horas en esa cruz, 3 horas, 3 horas y media, no sé exactamente cuánto es, le ponen fin a toda la raza humana. Y a partir de él podemos ser hechos nuevas criaturas. Cristo se hizo hombre para meter a Dios en el hombre. Él contuvo a Dios. Dios descansó en él. Reveló el misterio de habitación. Pero ese mismo Cristo muere y resucita para que nosotros como hombres podamos ser metidos en Dios. Y ahí se completa la ecuación del nuevo pacto. Yo estoy en ustedes, ustedes están en mí, permanezcan en esto. A, Cristo está en mí. B, yo estoy en Cristo. C, debo permanecer en él. Esto es lo que te explica Juan capítulo 15. Y en esa permanencia es que se traba una lucha violenta contra el pecado. No el pecado, a ver, la fornicación, el pecado. No, ese es un pecado, la fornicación. Pero la fornicación es una expresión de que tu naturaleza de pecado te domina y no te domina el Espíritu Santo. Por eso la salvación en la esfera del alma está trabada en tu vida, porque te está dominando el pecado. Entonces, vamos a definir lo que es pecado. El pecado es la naturaleza del hombre caído. Se refiere al pecado que habita en nosotros, como lo leímos que escribió Pablo. Entró por medio de Adán como si fuese un veneno. Te lo acabé de explicar en el huerto del Edén. Proviene de Satanás, el pecado en sí, no un pecado, sino el pecado. Proviene de Satanás y es su personificación en el hombre. ¿Viste esa ley que dice Pablo que se revela contra Dios, que está en sus miembros, que es enemigo de Dios? Es la personificación de Satanás en tu propio interior. Vos puedes decir, ¿qué? ¿Entonces somos satánicos? Sí, tu carne y mi carne es enemiga de Dios. No se puede someter a la ley de Dios que expresa el carácter de Dios. No estamos endemoniados, pero sí tenemos un carácter de naturaleza satánica en el viejo hombre. Y esto es violentísimo y muy fuerte, porque el día de mañana, cuando le prediques a una persona, le tenés que hacer entender eso. No le podés engañar y decirle, sos genial, sos maravilloso. No, no. Sos un pecador, igual que yo. Los 10 mandamientos de la ley te lo dejan escancarado en tu cara. Rompiste la ley de Dios, aunque sea en uno. Y el que rompe la ley de Dios en uno se hace culpable de los 10. Pero todos rompimos más que un mandamiento. Y el estándar moral de Dios determina que no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Podría alguien salvarse por cumplir la ley? Sí, el propio Jesucristo cumplió toda la ley, cumplió los 10 mandamientos. La ley determina que si alguien no falla en ninguno de esos 10, y luego hay 303 ordenanzas más, pero bueno, se salvaría. El que cumpliese la justicia de la ley viviría por ella. Eso dice la Biblia. Pasa que la ley está hecha de tal manera que nadie la puede cumplir y te encierra bajo de un yugo que te deja condenado bajo el título de pecador. Por eso la unidad de hoy es el pecado, los pecados y el pecador. Y necesitamos la ley de Dios como nuestro estándar de moral para que sepamos que no somos buenos. No sos bueno. Yo tampoco soy bueno. Jesús le dijo al muchacho, ¿por qué me llamas maestro bueno? Ni Dios es bueno. Perdón, ni yo soy bueno. Solo Dios es bueno. Perdón, me equivoqué. Dios sí es bueno. Pasa que el concepto de bueno es perfección moral. ¿Y quién determina cuál es el estándar moral? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Por cuanto todos pecamos y quebrantamos esa ley, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Es imposible que un Dios santo se acerque a un pecador como nosotros en la condición
de la ley, en el principio de la ley. Por eso el principio de la ley está caducado. La ley no. Ni una jota ni una tilde van a pasar de esos 10 mandamientos y van a continuar en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén no vamos a poder idolatrar, no habrá otro Dios más que el Señor. En la Nueva Jerusalén celestial tampoco podremos mentir, ni robar, ni adulterar. Y esa ley también juzgó a Satanás en la eternidad pasada, cuando Satanás cayó. Y Ezequiel 28, Isaías 14 van a describir las causas del pecado de Satanás. Satanás es juzgado por la ley. Y la ley expresa el carácter de Dios. El carácter de Dios impreso en la piedra, que es el propio Cristo. 10 mandamientos. Los 4 primeros dicen respecto a la relación del hombre con Dios. Los últimos 6 dicen respecto a la relación del hombre con el hombre. Y todos pecamos. Dios es bueno. Nosotros no somos buenos. La ley de Dios nos deja en claro, dice Romanos, para que todo pecador calle su boca y quede encerrado bajo el yugo de la ley, quede colocado en su lugar como pecador. Ahí sí, cuando el pecador reconoce que es un pecador, hay gracia para él. Hay ley para el orgulloso y hay gracia para el humilde. Cuando el pecador reconoce que es un pecador y se arrepiente de lo que es y de lo que ha hecho, decide darle la espalda al mundo, a su estilo de vida, decide abandonar sus prácticas pecaminosas y entiende que su naturaleza es el pecado, está listo para convertirse en dirección a Dios, para revertir el curso de su vida, porque siente tamaño asco por lo que es y por lo que hizo, que dice, necesito nacer de nuevo, necesito un Salvador, soy un pecador, mi naturaleza es el pecado y lo que yo practico son los pecados. Y cuando el ser humano entiende que va a rendir cuentas ante un Dios justo en el juicio final y no va a poder ser justificado por sus obras, porque por más que él haya hecho obras buenas en su propio criterio de bondad, eso no alcanza. Dios no juzga por las cosas buenas que hiciste. Dios va a juzgar si pecaste o no en términos de salvación en el espíritu. Esto estamos hablando del juicio final, ¿verdad? Que viene sobre los incrédulos. Sobre nosotros ya está. Él juzgó el caso en Cristo en la cruz y condenó ahí al pecado. Pero nosotros hemos entendido un día de nuestra vida, hemos dicho, wow, gracias Señor por tu gracia maravillosa. ¿Cómo puede ser provechoso el sacrificio de Cristo en la cruz en nuestro favor? Por la fe. ¿Ven? Entonces, el principio de la ley, que era el que quiera salvarse, tiene que cumplir esta ley moral, caduca y ahora en el nuevo pacto el evangelio se revela por fe y para fe y se empieza a trabajar en el principio de la fe. Luego la ley ceremonial y la ley sacrificial también queda abolida porque es sombra y figura de Cristo, aunque algunos aspectos se reservan para el milenio, pero ese es otro tema. Y la ley que no tiene que pasar ni una jota ni una tilde, cielo y tierra pasarán, pero esa ley va a permanecer, son los 10 mandamientos. Y cualquiera que no enseñe estos 10 mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos, enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, ese es el punto que hoy nos coloca bajo un yugo de pecador. Sigamos con el pecado. El pecado manifiesta la ausencia de subordinación a Dios y consiste en no amar a Dios y no creer en Dios. Adán pecó y el pecado entró en él. ¿Y qué entró automáticamente? Insubordinación. Paró de amar a Dios y paró de creer en él por un segundo. Dios le dijo, no comas de ese árbol. Y él lo hizo. Le creyó más a la serpiente a través de su esposa que a Dios. Entonces, todo hombre que nace bajo el pecado de Adán, nace en una condición de que no ama a Dios naturalmente ni puede creer en Dios. Por eso la fe común para salvación en el Espíritu es impartida por Dios, al igual que la capacidad de arrepentirse. Y eso lo vimos en la unidad pasada. Entonces, Cristo en la cruz, está en portugués acá un poco, Cristo en la cruz, Cristo en la cruz quitó el pecado del mundo.
Él es el Cordero de Dios. Acá está, mira. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. No dice que quita los pecados, que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo en la cruz quitó el pecado del mundo, pero él llevó sobre sí mismo los pecados de aquellos que en él creen. ¿Te das cuenta de la diferencia? Te voy a explicar un poco mejor. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo, que dice Pedro, nuestros pecados en plural, no dice llevó nuestro pecado, dice llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿cuántos saben que el viejo hombre murió? Aleluya. Estando, miren nuestra posición, no sigas pecando. No sigas practicando pecados. Son un engaño, son una mentira, son un mal recuerdo de tu vieja naturaleza. Estando muerto a los pecados, vivamos a la justicia, ¿ves? A la voluntad de Dios, a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿quién llevó sobre él? Jesús, nuestros pecados. Jesús llevó en la cruz nuestros pecados. Les muestro un poco más, nota importante. No sería correcto afirmar que somos perdonados de nuestro pecado en singular, ya que el pecado es una cuestión de naturaleza, de ser, siendo este el mal que habita en nosotros. Nosotros somos perdonados de nuestros pecados, en plural, que significa hacer, y somos empoderados por medio de la gracia para vencer esos pecados en esta era, confesándolos y abandonándolos. Receta para vencer pecados, confesarlos con una autoridad espiritual y abandonarlos en una actitud radical de confianza en el Cristo que habita dentro tuyo. ¿Qué son los pecados? Ahí vamos, se refiere a los hechos pecaminosos que realizamos. Son las transgresiones que cometemos siempre, inclusive después de haber nacido de nuevo, seguimos cometiendo transgresiones. Por eso tenés que estar muy tranquilo que tu naturaleza de pecado fue crucificada en la cruz, digamos, lo que dice respecto a condenación, fuiste salvo. Pero ahora, y también tenés que saber que tus transgresiones fueron todas perdonadas. Pecados pasados, presentes y futuros, sí, Señor, fueron perdonados. Entonces vos decís, entonces me voy a pecar tranquilo. Si pensás así, nunca naciste de nuevo. Pero bueno, fueron todos los pecados perdonados por Dios y cubiertos con la sangre de Cristo, pero necesitan ser, ¿qué cosa? Tratados. Tratados. Tu fornicación, tu mentira, tu impureza, tu lascivia, tu idolatría y la mía deben ser tratados. ¿Cuál es el tratamiento de los pecados? Confesión y abandono. Confesión y abandono. Confesión y abandono. Los pecados son una cuestión de conducta y no de naturaleza. El pecado ya es una cuestión de naturaleza. Los pecados son las transgresiones. Veamos algunos de estos versículos que nos habla de ellos. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. La receta para alcanzar misericordia es confesar mis pecados y apartarme de ellos. Pero si yo trato de encubrir mis pecados y hacerle creer a todo el mundo que no, yo no estoy pecando, hermano, te ven por todos lados, te ve el propio Dios, el Espíritu Santo revela a los hermanos esto, y además los que no les revela te ven. ¿Vos creés que le podés hacer a Dios de payaso? El que encubre sus pecados no prosperará. Anda ahora mismo, postrate rostro en tierra y confesa tus pecados a Dios y también a tu autoridad espiritual para que puedas tratarlos bajo sujeción, bajo un seguimiento, y apartate de eso que te destruye. Gálatas 5:19, te digo algunos de esos pecados, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, empieza por los más inmundos, que son los que más destruyen el cuerpo y el alma de la persona. Mira, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicería, todo relacionado a posesión demoníaca pesada y a influencia demoníaca pesada, enemistades, sí, un poco más hacia la esfera del alma que tiene que ver con las relaciones, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión. ¿Sabes lo que es disensión? El que se separa. El hermano que se separa del cuerpo de Cristo y sale hablando cualquier barbaridad, que es todo mentira, ¿verdad? Está en disensión, es como un distanciamiento, es cuando ese hermano no lo puede ver al otro, no lo puede saludar. Ve que está en la misma reunión y ya le agarra algo, le da un coso en la panza y se quiere ir rápido. ¿Por qué? Porque tiene un asunto no tratado, algo no resuelto. En lo que dependa de vos, mi hermano y mi hermana, amado, está en paz con todo el mundo. No le debas nada a nadie, a no ser el amarse los unos a los otros. Luego hay herejías. Mirá qué loco, las herejías es algo que da placer a la carne. Cuando el hombre usa la Biblia a su conveniencia y levanta un mensaje que potencia su ego y no lo lleva a crucificar su carne, esas herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto a ustedes cristianos de Galacia, los Gálatas, los amonesto, dice el apóstol, ustedes cristianos, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a entrar a gobernar con Cristo en el milenio los practicantes de estas cosas. Vos podés caer accidentalmente, vos podés errar accidentalmente, pero ese no puede ser tu estilo ni mi estilo de vida. No podemos practicar esos pecados. No podemos. Si realmente tenemos otra naturaleza que nos está gobernando, no podemos practicar esos pecados. Los que practican tales cosas no heredarán en el milenio el reino, no entrarán en la esfera de vida para que Cristo siga influyéndolos y ellos sigan cooperando con lo que Cristo está haciendo. En la era venidera es la implantación y la expansión del reino. En esta era es la realidad de ese reino a través de la vida adecuada de la iglesia. Eso es muy fuerte. Los que practican, dice, vos no practicás, vos eventualmente podrás caer, pero no, practicar ya es entrar en un estado que se llama pecado de muerte. Sigamos acá, nota importantísima. Cada pecado cometido contamina nuestra conciencia espiritual purificada por la sangre de Jesucristo. Por eso necesitamos de la sangre de Cristo presente en nuestra comunión con Dios. Ok, acá hay una relación entre la conciencia, los pecados y la unidad que tenemos con Dios. Imagínate que el pecado es el árbol, su naturaleza, y los frutos son los pecados. Cada vez que cometemos un pecado, necesitamos un tipo de perdón que es el perdón para comunión, para que nuestra conciencia sea purificada y nuestra fe sea depurada. Cuanto más peques, más te va a costar moverte en fe, porque la fe es un fruto del Espíritu, hace parte del fruto del Espíritu y tiene todo que ver con tu conciencia. Si tu conciencia como componente de tu espíritu está afectado por algún pecado, tu fe va a declinar. Volvamos un poco acá. El pecador, ¿quién sería el pecador? Se refiere a todo ser que nace en Adán, o sea, todo ser humano. Esto es la condición de ser humano. Aunque después de nacer de nuevo Dios nos llame santos, nuestra condición de pecadores aún continuará presente en nosotros hasta que seamos completamente redimidos de este cuerpo de muerte. Dice Pablo en Romanos 8:23, hablando de la segunda venida de Cristo, del día de la resurrección, del día de la venida de Cristo, él dice lo siguiente, y no solo la creación, sino que también todos nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo en nosotros, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, y esto lo veíamos anteriormente, es la salvación en la esfera del cuerpo.
Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis, tiempo pasado, sellados para el día de la redención, que sería tiempo futuro. Hay una redención que ya tenemos, que es la salvación en nuestro espíritu, el sello del Espíritu Santo. Somos propiedad de Cristo. Si nacimos de nuevo, no tenemos reversa, no tenemos marcha atrás, no hay una reversión. Cuando el bebé sale del vientre, no puede entrar de nuevo en la matriz. Cuando un hijo de Dios nace de nuevo, no puede desnacer de nuevo. No hay reversa para el nuevo nacimiento. Por eso la salvación en el espíritu y la afiliación como hijo no se pierde. Podés ser un hijo pródigo, pero no va a dejar de ser hijo. Y si estás siendo un hijo pródigo, estás perdiendo tiempo. Pero volvamos acá un poco. Hay una redención futura que apunta al día de la resurrección y nuestra salvación en la esfera del cuerpo. Pero en la esfera del espíritu ya fuimos sellados. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Primero de Timoteo 1:15. ¿Qué dice Pablo? Miren, miren, este es el gran apóstol Pablo. Miren lo que él se considera. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En otras palabras, les voy a hablar algo que es la pura verdad. Les voy a decir una palabra fiel y digna de ser recibida por todos los seres humanos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No dice yo era el primero, dice yo soy el primero. Pablo sigue sabiendo que es un pecador. O sea, digamos, hasta que no se produzca el día de la resurrección, él está tranquilo en que fue sellado con el Espíritu Santo, pero también entiende que hay una batalla interna en donde él gime adentro de él mismo por el Espíritu Santo, esperando el día de esa adopción objetiva. Hoy en día somos adoptados como hijos, claro que sí, pero de manera subjetiva, interna. No tenemos un título en la cabeza que dice hijo de Dios. Nadie lo nota por fuera a simple vista. Eso es una realidad espiritual interna, la afiliación, la adopción. Hay una adopción que ya se nos hizo y hay una adopción futura. Por eso la Biblia dice, el que venciere será llamado hijo de Dios. Pero ¿cómo así? ¿Yo no soy hijo de Dios? Sí, sí, sí soy hijo de Dios. Pero hay una esfera venidera en donde hablamos del milenio, en donde se va a ver realmente quién es hijo de Dios o no. Bienaventurados los pacificadores acá, porque allá en el milenio serán llamados hijos de Dios. Miren qué poderosa es la palabra de Dios. Entonces, hoy tenemos la naturaleza de un pecador. Esa naturaleza es el pecado. Y las expresiones múltiples de esa naturaleza se llaman los pecados. Entonces, dice la parte 2. Si decimos que no tenemos pecado en singular, ¿qué es el pecado? Mi naturaleza. O sea, es imposible decir que no tengo pecado original. Es imposible. Pero bueno, dice primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, que es Cristo, no está en nosotros. Claro, no la vamos a recibir a Cristo si todavía nos creemos que somos buenos. Preguntale a una persona en la calle, ¿te consideras bueno? Y si él te dice sí, él va a estar engañado y te va a estar diciendo que no tiene pecado. Porque el pecado que es el mal que habita en mí, ya lo dijo Pablo, y que activa una ley poderosa que te absorbe. La ley de la gravedad te empuja hacia abajo, trata de saltar del 10º piso, te va a caer y te va a partir la cabeza. Pensemos así un poco, razonemos que la ley del pecado es eso mismo, es una tendencia a hacer lo malo que tenemos adentro nuestro, pero tenemos el antídoto que es la palabra y el Espíritu de Dios que nos dan el suministro de vida necesario para que no hagamos lo que estamos queriendo hacer en ese momento, sino que seamos personas que son socorridas, porque nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo y ese sumo sacerdote fue hombre y es hombre, pero también es Dios y es Cristo y fue tentado en todo como hombre para podernos auxiliar como seres humanos. ¿Me están viendo la pantalla acá el versículo? Porque dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Ahora, si confesamos nuestros pecados en plural, ¿ves? Porque el pecado no se confiesa si es una naturaleza. Los pecados, que son las transgresiones, sí se confiesan porque son acciones. Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué cosa? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, tenemos naturaleza de pecado y hemos pecado. Y acá te lo muestro en un resumen magistral. La diferencia entre el pecado y los pecados. Quédate en los próximos segundos que te voy a mostrar para que puedas hacer bien esa diferencia y puedas entender. No digas, Señor, perdón por mi pecado. No, no, no. Va a decir, ¿qué pecado? Si lo maté en la cruz. Sí, perdón por mis pecados. Sí, están cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia cuando logras entender esto, porque es como que vos tengas un árbol de naranja en la puerta de tu casa y todos los días cae naranja al piso, cae, se ensucia todo ahí la vereda. Vos podés recolectar las naranjas, podés juntarlas en una bolsa a las naranjas, pero hasta que no arranques el árbol van a seguir cayendo naranjas. ¿Se entiende? Hasta que no seamos libertados por completo de nuestra naturaleza de pecado, que es el árbol, vamos a seguir cometiendo los pecados, que son las naranjas. Por eso Pablo dice en Romanos que por dentro los que tenemos el Espíritu Santo, la naturaleza divina, gemimos esperando esa adopción completa, ese día de nuestra redención, que es la salvación futura a manifestarse en la esfera del cuerpo, donde va a ser reemplazado todo lo corrupto de este cuerpo por una naturaleza incorruptible. Resurrección y glorificación es la salvación en la esfera del cuerpo. Está asociado al futuro. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el espíritu nuestro fuimos salvos de la condenación del pecado. Cristo murió en la cruz y se nos imputó su justicia sobre nosotros. El justo murió por los injustos. Nos libró de la condenación del pecado, que era la muerte eterna. Bien. En el alma, todos los días, en el alma estamos siendo salvos del dominio del pecado para que esa naturaleza perversa que es el mal que está en nosotros no nos domine y nos domine el Espíritu Santo. Hay una lucha entre naturaleza humana y naturaleza divina. A veces ganamos, a veces perdemos. Luego, en el cuerpo seremos salvos de la presencia del pecado. Por eso esperamos tanto el día de su venida y el día de la resurrección. Porque, y no solo nosotros, toda la creación, dice Pablo en Romanos 8, aguarda expectante el día de la manifestación de los hijos de Dios. El día que los hijos de Dios resuciten y los que hayan quedado vivos sean arrebatados y transformados en los aires, para que todos vean quién Cristo en nosotros es y comience la próxima dispensación, que es la dispensación del milenio. Te voy a decir algo, donde también animales van a resucitar. ¿Hay fundamento bíblico para eso? Sí lo hay. No es el día hoy, no es el tiempo, pero te recomiendo un librito que se llama Animales, su pasado y su futuro, de G.H. Pember, que te va a hablar muchísimo del milenio y va a abordar el caso de los animales. Y por qué ellos fueron salvos en el arca del pacto de Noé, perdón, en el arca de Noé del pacto noético. ¿Por qué fueron salvos los animales? ¿Por qué los seres vivientes hay un rostro de hombre, un rostro de águila, un rostro de buey y un rostro me está faltando uno, perdón. Son cuatro. Bueno, uno representa a los animales selváticos, sí, que es el león, rostro de león. Uno representa la redención para la humanidad, que es el rostro de hombre. Otro representa los animales del reino aéreo, que es el rostro de águila, y otro representa los animales domésticos, que es el buey en Oriente, es animal doméstico. La redención está extendida del principio hasta el final de la Biblia, también para los animales y para toda la creación. Por eso la creación espera ese día. La creación no pecó, fue sujeta al pecado del hombre. Involuntariamente fue sujeta a vanidad, dice Romanos 8.
Pero eso lo trataremos otro día. Hoy no es el momento, ¿está bien? Después lo vamos a ver. Volvamos acá en esto, que ya estamos con el tiempo cumplido, ¿sí? Diferencia y conclusión final. El pecado es crucificado, es matado en la cruz. ¿En dónde? En el cuerpo de Jesús. Los pecados son perdonados en la cruz. ¿En dónde? En la sangre que derrama el Hijo de Dios. Dos, el pecado está dentro nuestro y necesitamos ser liberados de él. Los pecados tienen que ver con nuestras acciones y necesitan ser perdonados y tratados. No dejes sin tratamiento tus pecados, porque los pecados que no trates en esta era van a pasar por el tribunal de Cristo y van a ser tratados con disciplina en la era venidera del milenio. Y yo digo esto bajo el temor de Dios, con plena conciencia de que necesitamos ajustar nuestras vidas porque el día de su venida se aproxima. Y si estamos clamando, Maranata, ven Señor Jesús, lo mínimo que podemos hacer es ajustar nuestra conducta tocante a la realidad espiritual de Cristo que hay en nosotros, si no somos unos hipócritas. Pecados que no sean tratados en la era de la gracia, lo voy a decir de nuevo, pecados que no sean tratados en la era de la gracia, van a ser tratados en la era del milenio. Hay pecados como la blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón ni en esta era ni en la era venidera. Pero hay pecados no tratados acá, en donde allá, en el tribunal de Cristo, no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni nada escondido y dicho en secreto que no haya de ser publicado. Entonces, vulnerabilidad. Busca a las personas correctas en el cuerpo de Cristo, sometete bajo autoridad espiritual y trata y confesa tus pecados para que puedas ser libre. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y los abandona, haya misericordia. Pecados no confesados y tratados en esta era saldrán a luz en la era venidera y serán tratados a través de disciplinas dispensacionales, las cuales están en la Biblia. No todos van a reinar con Cristo en el milenio. Algunos van a ser disciplinados porque no se santificaron. Algunos son como la sal que perdió el sabor y no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres y echada afuera. Algunos van a ser como esos que no arrancaron su mano ni su ojo, sino que enteritos van a pasar por la hiena de fuego, una disciplina fuerte. Algunos van a ser como los siervos inútiles que no multiplicaron sus talentos o prostituyeron los dones que Dios les dio, y el Señor les va a decir, váyanse a las tinieblas exteriores. No los conozco. Señor, en tu nombre no profetizamos, no sanamos enfermos, no hicimos milagros. Sí, eso te lo reconozco, pero lo hiciste por vos mismo. Obvio que para sanar a un enfermo, para profetizar y para expulsar demonios, tenés que haber nacido de nuevo, tenés que haber recibido el poder y el don del Espíritu Santo, pero Hebreos te habla de aquellos que probaron los poderes de la era venidera y aún así recayeron. Y para estos no queda más sacrificio, no puede morir dos veces Cristo en la cruz. No hay más el camino de, a ver, me dispongo, ahora me dispongo, voy a nacer de nuevo, me voy a bautizar nuevamente. No hay más. ¿Qué dice ahí? Sino una horrenda expectación de hervor de fuego que devorará a los enemigos de Dios. Y ese es un versículo complicado, tanto para calvinistas como para arminianos, tanto para los que creen que la salvación se pierde como para los que creen que no se pierde. ¿Por qué? Porque si no vemos la diferencia entre el pecado y los pecados, entre la salvación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, entre la era de la gracia, donde Dios edifica la iglesia, y la era del milenio, donde Dios establece su reino, si no entendemos la economía de Dios de una manera cristocéntrica e integral, van a quedar muchos pasajes bíblicos fuera de cuadro, desencuadrados, desencajados. Y ahí vamos a tener que pender hacia una escuela o hacia otra escuela, hacia una teología o hacia otra, pero va a haber huecos. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos con calma, bien despacio, aprendiendo esto. Tres,
El pecado está en nuestra carne y es una cuestión de naturaleza, ¿verdad? Ahora, los pecados están en nuestra conducta y son manifestados en nuestra manera de vivir. 4. El pecado es una ley en nuestros miembros. Los pecados son transgresiones que cometemos. 5. El pecado está relacionado al ser o naturaleza. Los pecados están relacionados al hacer o accionar. Perdón que esté en portugués ahí. 6. El pecado está en la esfera de nuestra vida, es decir, lo que somos, y los pecados están en la esfera de nuestro vivir, es decir, lo que hacemos. Cristo tiene que ser nuestra vida, pero también tiene que expresarse en nuestro vivir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se dan cuenta? Si Cristo, nuestra vida, se manifiesta, seremos como Él es. Bueno, el pecado está relacionado al poder de la vida adámica o la vida almática que poseemos. Los pecados están relacionados al poder de nuestra conciencia. 8. El pecado tiene que ver con nuestro interior. Los pecados tienen que ver con nuestro exterior. 9. El pecado en nuestro estado natural somos gobernados por el pecado internamente, mientras que los pecados en nuestro estado natural somos condenados por nuestra conciencia por los pecados cometidos exteriormente. ¿Se dan cuenta? El pecado es algo interno, los pecados son algo externo. 10. El pecado es considerado como un todo. Los pecados son cosas a ser consideradas caso a caso. ¿Ves? Fornicación es un caso, impureza es otro caso, lascivia es otro caso, idolatría es otro caso, hechicería es otro caso, celos, pleitos, contienda, pero todos esos pequeños casos derivan de un todo que es tu naturaleza de pecado y la mía. 11. El pecado está dentro del hombre. Los pecados están delante de Dios. 12. El pecado tiene que ver con la santificación y los pecados tienen que ver con la justificación. Acá está el punto. Justificación habla de salvación en el espíritu, mientras que santificación habla de salvación en el alma. Entonces, ahora el trato de Dios es con tu alma. Tus pecados Él ya te los perdonó y ya te justificó en tu espíritu. Vean que perdón es una cosa y justificación es otra, pero ambas tienen que ver con la salvación en el espíritu. Ahora, santificación tiene adentro renovación del entendimiento, que sostenido en el tiempo produce transformación, que sostenido en el tiempo produce conformación a Cristo. Donde Cristo se va formando en mí, yo voy siendo santificado, o sea, saturado de Cristo, y eso va anulando el dominio del pecado en mi alma. En la justificación ya se anuló la condenación del pecado. Mis pecados fueron imputados sobre el cuerpo de Cristo y la justicia de Cristo fue imputada sobre mi vida el día que me arrepentí y creí en mi Salvador. Ahora, luego de que nací de nuevo, empezó un proceso de salvación ahora en el alma, donde día tras día voy siendo santificado y conformado a Cristo. 13. El pecado es una cuestión de vencer por medio de la cruz y Cristo. Los pecados son una cuestión de tener paz en el corazón. Perdón que está un poco mezclado con portugués. 14. El pecado está en la naturaleza del hombre y los pecados están en los hábitos del hombre. ¿Te das cuenta? No se trata de solamente cortar los malos hábitos, se trata de mantener crucificada una naturaleza para que no te domine. No se trata de juntar con una palita y una escoba y una bolsa las naranjas que caen del árbol. Se trata de arrancar el árbol y matarlo. ¿Se dan cuenta? 15. Figurativamente el pecado es el árbol y los pecados son los frutos de ese árbol. Entonces acá está el resumen de hoy. El ser y el hacer. Nosotros somos, ¿sí?, uno con Cristo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, nuestro ser no está ahora en nuestra alma, sino en nuestro espíritu. Si bien la base de nuestro ser, voluntad, intelecto y emociones es nuestra alma, somos seres humanos, tenemos la naturaleza
adámica, ¿está bien? Pero la base desde la cual, digamos, pujamos la identidad que está en Cristo, la naturaleza y la expresión de la vida y el espíritu del Señor, está en nuestro espíritu. Entonces no podemos vivir vueltos hacia nuestra alma. Tenemos que poner nuestro ser en el espíritu, porque ¿qué pasa? El ser humano caído tiene su ser en el alma, por eso su naturaleza es el pecado. Pero el ser humano redimido está apuntando siempre al espíritu, a las cosas de arriba. Entonces, el ser carnal, sí, almático, digamos, ahí está el pecado, como el árbol. Y el hacer, que es resultado del ser, son los frutos, que son los pecados. Podemos seguir, mira la lista sigue. Esto lo saqué de un escrito de Watchman Nee, del Evangelio de Dios, que explica clarísimamente la diferencia entre el pecado y los pecados de una manera magistral. A ver, el pecado es una inclinación interna o tendencia natural hacia la deuda. Los pecados son pequeños débitos exteriores que contraemos, pero que ya los pagó Cristo con su muerte en la cruz. El pecado figurativamente es una fuente inagotable de aguas. Los pecados son los cursos que toman las aguas que salen de esa fuente. Mira, más ilustrado imposible. El pecado fue juzgado y condenado en la cruz y los pecados fueron tomados por Cristo para ser lanzados en el mar del olvido. Y acá tenemos una figura muy fuerte que lo podemos dejar para la clase que viene. Esto es poderosísimo. El día que enseñamos esta verdad con la turma 1 de la escuela, velos se cayeron. Velos se cayeron. Dimensión en el espíritu, digamos, fueron abiertas. Ojos del entendimiento fueron abiertos, fueron alumbrados. Acá está expuesta la intención del corazón de Dios. ¿Por qué Jesucristo es levantado como la serpiente de bronce de Moisés? Si serpiente es figura del diablo, ¿por qué Jesús tiene que ir a la cruz como la serpiente de bronce? Es porque lo va a hacer en un cuerpo de semejanza de pecado y va a condenar al pecado en la carne del hombre para siempre. Pero esto lo vamos a ver la clase que viene. ¿Está bien? Hasta acá llegamos por hoy. Les doy muchas gracias por su paciencia. Espero que puedan rever este video porque no es algo sencillo lo que se ha tratado. Sí, digamos que podemos decir que es algo simple de entender, pero no carece de sustancia. Entonces no es sencillo. Lleva un proceso de asimilación y de aplicación práctica, en donde vos te vas a dar cuenta, ese es el pecado que me empuja. Estos son los pecados que he venido cometiendo. Para unos está la sangre de Cristo, el otro fue condenado en la cruz. De uno soy perdonado, del otro ya fui libre de la condenación y ahora estoy siendo libre del dominio de esa naturaleza de pecado. Entonces, vean este video nuevo, se los recomiendo. Recomiendo el libro El Evangelio de Dios de Watchman Nee, donde esto está quizá explicado aún más detalladamente. Y podemos llegar a la conclusión después de la clase de hoy de que el ser humano es el pecado, cuya naturaleza es el pecado, y sus acciones son los pecados, las transgresiones. Dios no perdona el pecado, Dios lo mata en la cruz al pecado en el cuerpo de Jesucristo, y Dios cubre con la sangre de Cristo y perdona los pecados que son las transgresiones. Por tanto, la justicia de Cristo se imputó sobre nuestra vida y nuestros pecados fueron cargados sobre el cuerpo de Él. ¿Está bien? Entonces, fuimos perdonados y también justificados, que son dos cosas diferentes. Y hoy estamos viviendo desde una posición de hijos de Dios, en donde, además de haber sido salvos de la condenación del pecado, todos los días estamos siendo salvos del dominio del pecado. Y un día, allá en la resurrección, seremos salvos de la presencia del pecado y Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible, resucitado y glorificado para la alabanza de su nombre.